En 3 días un milagro sobrenatural te será revelado, confirmado por el Espíritu Divino. En un pequeño pueblo de México, donde el aire fresco huele a flores y la luz del sol se filtra a través de los árboles, María, una madre soltera y devota católica, vivía su vida con fe. Su hijo, Juanito, era el centro de su universo. Desde temprana edad, él había aprendido a dar gracias a Dios y a venerar a San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, quien siempre había sido un faro de esperanza en la vida de María. Un día, la atormentada visita al médico cambió todo. «Es una enfermedad terminal», escuchó ese diagnóstico como si fuera un trueno que partiera su alma. La atmósfera en el pueblo se tornó densa, como si la misma tierra se quejara ante tan terrible noticia. Los murmullos recorrieron las calles, y en la insondable noche oscura, María se postró ante el altar en la iglesia local, donde brillaban las velas y el aire estaba cargado de plegarias desesperadas. Llorando con toda su fuerza, clamó por un milagro. Pero en medio de su dolor, una luz divina la envolvió. Era una paz inexplicable. Una sensación de consuelo palpable que la abrazaba. Esa noche, un sueño revelador la visitó. En él, una imagen de San Judas Tadeo brillaba con intensidad. Él le prometía que en 3 días, la sanación de Juanito sería un hecho. Pero en el rincón más oscuro de su corazón, una voz de escepticismo comenzó a luchar contra su fe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los días pasaron, la comunidad se unió en vigilia. Las velas brillaban como estrellas en la tierra, mientras cantos y rezos resonaban en el templo, donde la figura de la Virgen de Guadalupe iluminaba todo con su radiante luz. Cada oración se elevaba, convirtiéndose en un eco de esperanza. María sentía el palpitar de todos los corazones. Sin embargo, la tensión aumentaba, se acercaba el 3er día, y el pueblo entero parecía retener la respiración, esperando algún signo divino. El reloj marcaba la hora prometida, cada segundo una eternidad. Los fieles en la iglesia se mantenían en vilo. María podía sentir en su piel el escalofrío de lo sobrenatural, las manos temblorosas mientras las lágrimas caían a sus pies. Y entonces, justo cuando el último repique resonó, un murmullo recorrió la sala. La puerta de su hogar se abrió de golpe y una risa suave llenó el aire. Juanito apareció, radiante, con la luz de la vida desbordando de él. Aquella imagen era un milagro hecho carne, pero las dudas de algunos comenzaron a susurrar en la multitud. ¿Fue realmente un milagro o solo un capricho de la naturaleza? La pregunta quedó suspendida, palpitante, mientras el pueblo comenzaba a explorar la verdadera naturaleza de su fe ante el futuro incierto que se avecinaba. María se sintió aliviada al ver a su hijo de pie, sano y radiante, pero el eco de la duda aún resonaba en el pueblo. Mientras la gente se acercaba para tocar a Juanito, las sonrisas se mezclaban con murmullos de incredulidad. María, sintiendo el peso de cada mirada, supo que su camino apenas comenzaba. ¿Acaso estaba soñando?, pensó. Aquella visión en su sueño había prometido algo sublime, pero la realidad se presentaba complicada. El milagro era evidente, pero la fe de muchos vacilaba. María tomó una decisión: debía hablar, debía contar su verdad, debía alentar a los que aún no podían creer. Llevando a Juanito de la mano, se dirigieron hacia la iglesia. Cada paso resonaba con esperanza a su alrededor. Las velas seguían ardiendo, su luz parpadeante un símbolo de fe que no se apagaba. La gente se apartaba en silencio al verlos, los ojos llenos de asombro. María, con el corazón acelerado, subió al altar y enfrentó a la multitud. «Queridos hermanos y hermanas», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Hoy, Dios nos ha regalado un milagro. Juanito está aquí, entre nosotros, sana y feliz. He clamado a San Judas Tadeo, he derramado mis lágrimas, y él ha respondido». Una risa suave de Juanito resonó en el aire, iluminando aún más el ambiente. Todas las miradas se volvían hacia él, un niño que había enfrentado su propia batalla y había salido victorioso.
María sintió como su propia fe crecía mientras veía el asombro transformarse en alegría en cada rostro, pero aún había resistencia. Don Ricardo, un anciano del pueblo, se levantó. ¿Y si esto es solo un juego de la ilusión?, cuestionó. No debemos dejarnos llevar por la emoción. María respiró hondo. Las palabras le salían del corazón, con la claridad de quien ha vivido el sufrimiento. La verdadera fe a veces se siente estéril en los momentos oscuros. Pero cuando Dios actúa, el amor transforma nuestras heridas en esperanza. Confía, hermano. Las palabras de María parecieron caer como el rocío sobre el desierto. Muchos comenzaron a murmurar entre ellos, recordando momentos de sus propias luchas y oraciones. Mientras la tensión se disolvía, una abuela del pueblo, con lágrimas brillantes, se adelantó y abrazó a Juanito. «Milagro de Dios», gritó, y pronto el resto se unió a ella, rodeando a la madre y al niño. Sin embargo, en el fondo del corazón de María, los ecos de la duda seguían reverberando. ¿Realmente había acabado la lucha? ¿Sería el legado de fe duradero? Los cimientos de la comunidad parecían sanar con cada abrazo, pero también sentía que una nueva batalla se asomaba en el horizonte. Los susurros de esperanza y fe comenzaron a desplazarse por el pueblo. Más personas se acercaban, compartiendo sus propias historias de lucha y transformación. La atmósfera cambiaba a cada instante, cediendo espacio a la fe renovada. María observó todo con gratitud, sintiendo que aquel día era solo el principio. El camino hacia un nuevo destino ya había comenzado. ¿Pero qué vendría después? ¿Cómo haría frente a esos temores aún persistentes dentro de ella misma? Mientras la multitud celebraba a su alrededor, María cerró los ojos y pidió a Dios claridad y fortaleza para el viaje que aún les aguardaba. Y en ese preciso instante, un destello de luz iluminó el altar, como una señal de que estaban siendo observados y guiados por algo mayor. El día se encaminaba hacia el ocaso, pero el próximo amanecer llevaba consigo la promesa de nuevos retos y bendiciones. ¿Cómo enfrentarán María y Juanito esos tiempos que vendrán? La comunidad había comenzado a sanar, pero el viaje hacia la verdadera fe apenas comenzaba. María sintió que el aire pesaba un poco más, cargado de expectativas, como si el universo entero estuviera atento a lo que sucedería en los días venideros. Las luces de la iglesia titilaban en el crepúsculo, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, un reflejo de la lucha interna que aún persistía en su corazón. Sabía que la respuesta que tanto anhelaba no vendría sin un costo, y ese costo era la valentía de enfrentar su propia incertidumbre. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, María se adentró en la oración. Necesitaba una confirmación, algo que le recordara que no estaba sola en esta travesía de fe. «Señor, dame una señal», murmuró entre sus lágrimas. Las palabras brotaban de su alma como un río que busca salir. En medio del silencio abrumador, una paz inesperada la envolvió, y supo en su corazón que debía confiar, no solo en la sanidad de Juanito, sino en el propósito divino que ahora se estaba tejiendo a su alrededor. Los días siguientes transcurrieron, y el pueblo comenzaba a transformarse. La noticia del milagro de Juanito había recorrido cada rincón, despertando una fe que muchos creían perdida. Pero María sentía el tirón de la duda, ese túnel oscuro que muchas veces nos acecha, recordándole que la fe no era un viaje lineal sino uno lleno de altos y bajos. Aún había quienes dudaban, quienes se preguntaban si todo eso no era más que un cuento tallado en la esperanza. Una mañana, mientras el sol comenzaba a despuntar, un grupo de mujeres se reunió en la plaza. Estaban allí para discutir lo ocurrido y buscar respuestas. María, sintiendo el impulso de ser parte de esa conversación, se acercó. Con cada palabra que escuchaba, su corazón se iba llenando de consuelo, de un amor fraternal que la comunidad estaba empezando a reconstruir. La fe genuina se estaba avivando entre ellos, un fuego sagrado que no podía ser ignorado. Una de las mujeres, doña Clara, se atrevió a hablar. El milagro de Juanito no solo es un signo de esperanza, es un llamado. Un llamado a abrazar nuestras propias luchas, nuestras dificultades. Dios nos está diciendo que somos más fuertes de lo que pensamos. Las palabras de doña Clara resonaron como un tambor dentro de María. Esa era la verdad que necesitaba recordar. La fe no era solo una búsqueda de milagros, sino la búsqueda de Dios en medio de las luchas cotidianas. Los murmullos se convirtieron en un canto de fe compartida. Cada historia personal se entrelazaba con las de los demás, creando una red solidificada por la gracia y la confianza en lo sobrenatural. Sin embargo, a medida que la comunidad se unía, María seguía sintiendo el eco de su propia inquietud. Abrir su corazón a la duda era difícil, pero la verdad era que la verdadera fe prospera en la incertidumbre.
Decidió que este era un momento para ser honesta, no solo consigo misma, sino con los demás. ¿Cómo podemos seguir adelante si tenemos miedo?, expresó elocuente, mirando a los ojos de sus vecinos. ¿Y si Dios nos invita a caminar en la fe, incluso cuando las respuestas no vienen de inmediato? Ese diálogo encendió un fuego en muchos. Cada testimonio, cada palabra compartida, les recordaba que la lucha por la fe era un viaje continuo. María sintió que, aunque el futuro aún era incierto, no estaban solos en su camino. Era un viaje que debían recorrer juntos, aun en medio de la confusión y la duda. Mientras se alejaban de la plaza, un suave viento sopló, trayendo consigo el perfume de flores recién abiertas. Era como si el cielo celebrara su unión. Pero en lo profundo, María sabía que el verdadero milagro aún no estaba completo. La verdadera transformación requeriría más que un acto de sanidad, requeriría una profunda revelación de sentido y propósito. Con el corazón acelerado y una nueva esperanza, María miró hacia el amanecer, sabiendo que nuevos días venían a su encuentro. ¿Qué más tendría preparado el Señor? ¿Cómo se desplegarían los pasos que aún faltaban por dar? Las respuestas llegaría, aunque tal vez no de la forma en que esperaba. El camino estaba apenas comenzando, y los misterios de Dios aún estaban por ser revelados. Los días que siguieron en el pueblo fueron un torbellino de emociones. La fe había comenzado a florecer como un jardín recién regado, pero entre el brillo de la esperanza, también había sombras de incertidumbre. María se despertaba cada mañana con una mezcla de alegría y temor, como si cada amanecer trajera consigo la promesa de un nuevo milagro, pero también la posibilidad de que esos sueños se desvanecieran. María se sumergió en la oración, pidiendo claridad y fortaleza. Señor, si esto es de ti, te ruego que me muestres el camino. No quiero perder la visión de lo que tú estás haciendo, suplicaba en su rincón favorito de la iglesia, donde la luz del sol se filtraba a través de los vitrales, pintando rayos coloridos sobre los bancos de madera. Era un lugar pequeño, pero en su simplicidad, encontraba un refugio donde el mundo se desvanecía y solo quedaba ella y su creador. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, sintió la energía vibrante de la comunidad a su alrededor. Las voces se entrelazaban en un coro alegre, resonando con el eco de una renovada fe. Vio a doña Clara, quien hablaba con entusiasmo sobre el milagro de Juanito. Hay algo en el aire, decía. Es como si el cielo estuviera muy cerca, como si cada uno de nosotros tuviera un propósito glorioso que cumplir. Las palabras de doña Clara encendieron la chispa de la fe en muchos, pero también desataron un torrente de preguntas en el corazón de María. ¿Por qué Juanito? ¿Por qué ahora? Se dio cuenta de que estos interrogantes eran parte del proceso, parte de la travesía de la fe que todos debían emprender. Era un misterio que, aunque aterrador, también era fascinante. El día prometido, un murmullo recorrió el pueblo. Hoy se revelará algo extraordinario, decían. La expectativa era palpable en cada rincón. María sintió que su corazón latía al ritmo del deseo colectivo de su comunidad. Se dirigió al centro de la plaza, donde la gente comenzaba a reunirse, ansiosa por ver qué sucedería. Poco después, el sol comenzó a descender, y un tono dorado envolvió a todos como un abrigo cálido. Un silencio reverente se posó sobre la multitud cuando el pastor Antonio se acercó al micrófono. Su voz, firme y llena de pasión, resonó en el aire: hermanos y hermanas, este es un momento sublime. La obra de Dios está entre nosotros. Juanito, por favor, ven y comparte lo que el Señor ha obrado en ti. Unas manos temblorosas empujaron a Juanito al frente. María sintió que las lágrimas le brotaban al verlo, tan radiante, tan lleno de vida, un testimonio viviente de lo imposible. Con una risa que iluminó su rostro, Juanito comenzó a hablar: no puedo describir lo que he sentido. Es como si un fuego me hubiera purificado. Dios me ha devuelto la vida. Y yo estoy aquí para decir que el amor nunca falla. Cada palabra de Juanito resonaba como un eco de la fe misma. Las lágrimas fluyeron, las manos se levantaron al cielo y el pueblo estalló en un clamor de alabanza. María se sintió rodeada por una ola de gratitud tan abrumadora que casi la hizo caer al suelo. Sin embargo, en medio de la celebración, un nudo se formó en su garganta. Una voz interior susurraba preguntas. Quizás el milagro de Juanito era solo el principio de algo mayor. Mientras la música de la alabanza llenaba el aire, María contempló el cielo nublado que se asomaba por el horizonte. ¿Qué más estaba por acorde a la voluntad divina?
La certeza de que algo aún más profundo y transformador se avecinaba le hizo palpitar el corazón con anticipación. Así, en ese espacio sagrado, rodeada por sus compatriotas, María comprendió que el verdadero milagro no solo residía en un individuo sanado, sino en la transformación colectiva de su comunidad. La fe se estaba restaurando, pero en su interior, sabía que tanto la alegría como la incertidumbre eran parte del camino. Los días que le quedaban parecían vibrar con la promesa de revelaciones sorprendentes. Mientras la multitud celebraba, una pregunta truncada fluyó en su mente. ¿Sería este el principio de una nueva era de milagros para todos, o simplemente un destello fugaz que se desvanecería? El tiempo lo diría, y el misterio divino seguía aguardando. Los días que siguieron a la celebración en la plaza fueron una danza entre la emoción y la expectativa. María despertaba cada mañana sintiendo la energía vibrante que había envuelto al pueblo. Sin embargo, el eco de sus preguntas la mantenía inquieta. ¿Qué más hará Dios?, se decía. Ese mismo día, mientras ayudaba en la iglesia preparándose para la siguiente reunión comunitaria, oyeron un susurro entre los fieles sobre un anciano llamado Don Pedro. Se decía que había tenido una visión mientras oraba en la colina. Con el corazón lleno de curiosidad, María decidió acercarse a él. Cuando llegó, encontró a Don Pedro sentado en un banco, su rostro iluminado por la luz dorada del atardecer. Era un hombre de grandes cicatrices, tanto externas como internas, pero sus ojos reflejaban una paz profunda. Don Pedro, comenzó María, he escuchado que has tenido una experiencia especial. Por favor, compártela con nosotros. Con una voz suave, pero llena de autoridad, Don Pedro comenzó, estaba solo en la colina, orando por nuestra comunidad, cuando después de un tiempo, sentí que el cielo se abría ante mí. Vi ángeles danzando y escuché susurros de esperanza. El Señor me dijo que la sanación de Juanito no era un hecho aislado, sino la primera ola de un río que vendrá para restaurar la vida de muchos. Las palabras de Don Pedro hicieron que una sensación de asombro se instalara en el corazón de María. ¿Cómo puede ser eso posible?, preguntó con un hilo de voz, porque la grandeza de la revelación la abrumaba. Don Pedro sonrió. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer. Él siempre tiene un plan mayor del que podemos imaginar. Al día siguiente, el pueblo se reunió nuevamente. La plaza, que unos días atrás había sido testigo de la alegría de Juanito, ahora parecía un umbral entre dos mundos. Las charlas sobre los milagros venideros provocaban una mezcla de temor y esperanza. María vio a la gente murmurar, sus rostros reflejando tanto la fe como las dudas que la acompañaban. El pastor Antonio se levantó, y con una voz que resonaba con fuerza, dirigió las alabanzas. Hermanos, esta es una temporada gloriosa. La fe nos ha reunido aquí, pero debemos recordar que el verdadero milagro no son solo las sanaciones, sino lo que Dios está haciendo en nuestro interior, exclamó, mientras miraba con gran pasión a su congregación. María, sintiendo esa conexión, sintió como una chispa encendía su espíritu. Debemos estar listos, se decía a sí misma. La fe no es solo esperar lo que Dios hará, sino ser parte activa en su obra. Esa reflexión le trajo un nuevo espíritu de determinación. Con el avanzar de los días, la expectativa crecía. La comunidad se unía más que nunca. Juntos oraban, compartían sus vidas y esperaban el milagro prometido. Pero, en el fondo, muchos se preguntaban, ¿estamos listos para recibir lo que Dios tiene preparado? Y así, en esa atmósfera cargada de aclamaciones y diálogos esperanzadores, María sintió que el tiempo se detenía. ¿Sería realmente una ola de milagros lo que se desataría en 3 días? El deseo ardiente en su corazón la llevó a la oración nuevamente, pidiendo no solo un milagro para otros, sino preparación para su propia vida. La amenaza del cambio inminente se sentía en el aire. Algo grande estaba por suceder. Mientras el sol se ponía y las luces de la iglesia empezaban a brillar, la inquietud en su espíritu se intensificó. ¿Qué revelaciones esperaban a la vuelta del tiempo? ¿Y cómo responderían todos cuando se manifestara la grandeza de la voluntad divina? El velo de lo que estaba por venir se volvía cada vez más delgado. La comunidad estaba por enfrentar una prueba de fe única, y el momento que lo cambiaría todo estaba a la espera de ser revelado. Los días transcurrieron con la sensación de un reloj de arena a punto de llegar al final. María y el resto del pueblo se sumergieron en la preparación, pero no solo en la organización de los eventos. Era como si cada latido, cada susurro, cada momento compartido se impregnara de una expectativa tangible, casi palpable. La ciudad que alguna vez había llevado el peso de la rutina,
ahora vibraba con energía casi milagrosa. María pasaba sus horas en la iglesia, envolviendo banderas que ondearían en la plaza y organizando los cánticos que alzaría el pueblo. Pero cada vez que su mente se distraía, regresaba a la visión de don Pedro. Una ola de milagros repetía, dejando que la frase danzara en su interior como una melodía. ¿Qué significaba realmente? Era un cambio físico, espiritual, o quizás una mezcla de ambos. Una tarde, mientras la brisa suave acariciaba su rostro, decidió que no podía seguir esperando. Debo actuar, pensó, sintiendo un fuego encendido en su corazón. La fe, se dio cuenta, no era solo un llamado a la espera, sino una invitación a levantar la voz, a unirse más allá de lo individual. Así que convocó a algunos de los jóvenes del pueblo para organizar un encuentro de oración. Ese mismo día, el grupo se reunió en la iglesia. Era un lugar pequeño, pero estaba lleno de amor y disposición. María, con la voz temblorosa pero firme, compartió su deseo. No solo debemos esperar milagros, tenemos que prepararnos, debemos ser un canal para que lo que venga fluya entre nosotros. Cada joven, con ojos brillantes, asintió y comenzó a compartir sus propias inquietudes, sueños y anhelos. Allí, mientras oraban juntos, la atmósfera se volvió cargada de fe. El día del encuentro se acercaba. La noche previa era como un cálido abrazo, el pueblo estaba en su mayor esplendor, luces resplandecían y la música resonaba. María miraba al cielo, como buscando una señal, un indicio. «¿Estamos listos, Señor?», preguntó en su corazón. De repente, un suave murmullo se levantó. Era como si los habitantes del pueblo, al unísono, estuvieran levantando sus corazones al cielo. El amanecer llegó y con él, un aire fresco lleno de promesas. María se vistió con una blusa blanca, un símbolo de pureza y esperanza. Cuando entró a la plaza, la multitud ya empezaba a reunirse. Familias, amigos, todos con rostros expectantes, como si una página en blanco estuviese a punto de ser escrita con el pluma divina. El pastor Antonio se acercó a María y al verla, su rostro se iluminó. Hoy, como comunidad, estamos aquí para recibir lo que Dios ha prometido. Abramos nuestros corazones, dijo con autoridad, mientras la multitud latía a un solo ritmo. En ese instante, María sintió que algo grande se estaba fraguando en el aire. Las alabanzas comenzaron a subir como una dulce ofrenda. La música viva invadió la plaza, resonando con pulsos cósmicos. Todo el pueblo, casi con una sola voz, clamaba, oraba, anhelaba. De repente, un viento fuerte y templado corrió entre la multitud. Algunos alzaron la mirada, otros cerraron los ojos, y en ese momento, como un eco celestial, sonó una trompeta. La vibrante energía envolvía a todos. Don Pedro apareció, su rostro sereno brillaba bajo el cielo radiante. «Estamos a las puertas de algo asombroso», exclamó con un fervor renovado. Los corazones palpitaban con intensidad, mientras la conexión divina parecía entrelazarse con la congregación. María sintió como cada duda se desvanecía, dando paso a la certeza de que algo trascendental estaba por suceder. Pero, una pregunta atravesaba su mente, como un eco incesante: ¿estamos preparados realmente para lo que se avecina? Los murmullos de la multitud aumentaron. En esa expectativa, el pueblo sintió que el tiempo se transformaba. La pregunta sobre lo que el cielo traería pronto alejó todos los temores y dudas. Lo que daría forma a esa ola de milagros ya estaba a punto de ser revelado. ¿Podrían realmente manejarlo? La atmósfera se tornó densa y cargada, como si un milagro se palpase en el aire. María se quedó quieta, buscando respuestas en la mirada de su comunidad. ¿Cuál sería el costo de la fe que estaban a punto de abrazar? La pregunta reverberaba mientras el cielo se tornaba a una intensidad dorada. El momento que cambiaría todo estaba ya en la puerta, esperando a ser desatado. El murmullo de la multitud se convirtió en un coro armonioso de alabanzas, llenando el aire de una vibrante energía. Cada voz se unía, formando un solo susurro, un único clamor que se elevaba hacia los cielos. María sentía que las paredes de la iglesia temblaban, que la plaza misma se movía al compás de una fuerza sobrenatural. Era como si el mismo Espíritu de Dios estuviese danzando entre ellos. Don Pedro, con su presencia tranquila y autoritaria, comenzó a caminar entre la gente. Sus manos, levantadas en señal de bendición, tocaban a cada persona que se acercaba a él. En sus ojos, María vio una chispa de algo más grande, un fuego de esperanza que encendía los corazones de todos. La fe no era solo un susurro en un rincón,
era el aliento pujante de una comunidad unida, dispuesta a recibir la lluvia de bendiciones. Confíen en lo que viene, dijo don Pedro, mientras el viento soplaba con fuerza, llevando consigo sus palabras. Dios está aquí, en medio de nosotros, y está a punto de manifestar su gloria. Con cada segundo que pasaba, la esperanza se fortalecía. María miró a su alrededor, viendo a aquellos conocidos que habían compartido risas y lágrimas, muchos de ellos enfrentando batallas propias. Estaban ahí, esperanzados, sus corazones latiendo al unísono. Las preocupaciones y pesares se desvanecían. En esos momentos de vulnerabilidad y sinceridad, María entendió lo que significaba ser parte de un cuerpo en Cristo. La música se intensificó, llenando la plaza de un ritmo vibrante. La gente comenzó a bailar, elevando las manos, dejando que la alegría los envolviera. Cada paso, cada giro, era una declaración de fe y unidad. María recordó cuántas veces había estado en soledad, sintiéndose distante de la comunidad. Ahora, en la calidez del amor compartido, comprendió que no estaban solos en su búsqueda de un milagro, estaban juntos, como un solo alma, buscando la manifestación del poder divino. De repente, un silencio profundo envolvió a todos. Era como si el tiempo se hubiese detenido, y una presencia poderosa llenara el espacio. Dos luces brillantes comenzaron a danzar sobre la plaza, y en un instante, el cielo se tornó en un lienzo de oro y púrpura. Una voz resonó, no en palabras audibles, sino en el corazón de cada persona presente. He venido a restaurar, a sanar y a liberar. María sintió que su corazón se llenaba de fuego. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras entendía que el milagro no solo era para aquellos que pedían, el milagro era para todo el pueblo, para todos sus corazones, cada uno tan único y valioso ante los ojos de Dios. La multitud se unió en fervor, cada uno compartía su clamor interno, lo que había guardado en el silencio. Los gritos de alegría y gratitud comenzaban a elevarse. Gracias, Señor. Lo creemos, resonaba en la atmósfera. Las palabras fluyeron como un río, todos deseaban ser parte de esta ola de milagros, pero aún había preguntas en el aire que dejaban a María inquieta. ¿Qué sucedería con aquellos que no creían? ¿Y si la transformación no llegaba a todos? En medio del clamor de adoración, las dudas volvían a aflorar. La expectativa era palpable, pero el miedo a lo desconocido también se insinuaba mientras la energía espiritual alcanzaba su punto máximo, y el pueblo se disponía a recibir el milagro. María se dio cuenta de que su fe debía ser más que un deseo colectivo. Tenía que abrir su propio corazón, a pesar de sus temores. Era el momento de dar un paso hacia el frente. La pregunta persistente en su mente resistía, ¿podría ella, como los demás, dejar que Dios obre de manera gloriosa en su vida? Un profundo silencio volvió a caer sobre la plaza. Los corazones esperaban, y una palabra resonó en la mente de María: confianza. La música se detuvo. El aire parecía vibrar con expectativa. Y entre susurros, la pregunta quedó suspendida en el aire entre todos: ¿qué pasaría a continuación? ¿Qué milagro estaba a punto de ser revelado en sus corazones? Las respuestas aguardaban en los días que vendrían. La plaza estaba sumida en un silencio sagrado, casi reverente, como si las mismas piedras esperaran con ansias el movimiento del cielo. María sentía que cada latido de su corazón vibraba en resonancia con lo que estaba a punto de suceder. Era como estar en la antesala de un gran evento, donde el aire cargado de promesas se mezclaba con los ecos de alabanzas al Creador. De pronto, las luces brillantes que danzaban en la distancia se acercaron más, llenando la plaza de un brillo celestial. Las miradas se levantaron al cielo, expectantes, pero también temerosas. Algo grande estaba por manifestarse. Aquellos murmullos de expectación crecieron hasta convertirse en gritos de fervor. Todos deseaban ver ese milagro que se había prometido, y María sintió que sus pies no podían estar quietos. Un impulso la movía a unirse al clamor colectivo, a dejar atrás sus dudas e inseguridades. Dios es bueno. Cree en su poder, alguien gritó entre la multitud, y ese grito resonó en el alma de María como un eco divino. ¿Cuántas veces había dudado que el poder de Dios pudiera obrarse en su vida? Pero en ese momento, al observar las sonrisas y los rostros embargados de fe a su alrededor, comprendió que la creencia debía ser compartida. Aquel milagro no era solo personal, sino comunitario. Fue en ese instante que una suave brisa acarició su rostro, envolviéndola en una sensación de paz que no conocía. Confía, le susurró el viento, como si cada hoja de los árboles se uniera a la voz del Espíritu. María,
con lágrimas en los ojos, alzó sus manos en un gesto de entrega. La fe no solo se trataba de recibir, sino también de ofrecerse. La música, que había estado silente, comenzó de nuevo, esta vez con una melodía profunda y esperanzadora. Las voces se unieron en un cántico que parecía atravesar las nubes, llenando el cielo de sonrisas y promesas. Todos olfateaban el aroma del milagro, todos juntos anhelando un cambio, un nuevo rumbo. María, sintiendo aquella fuerza, pensó en cada una de las personas a su alrededor, y se preguntó, ¿qué milagros necesitan ellos? Mientras ese pensamiento atravesaba su mente, vio a un anciano en la esquina, con líneas de sufrimiento marcadas en su rostro. Él había sufrido mucho, y su mirada mostraba cansancio. María sintió un fuerte impulso de acercarse, y sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia él. «Hermano, ¿te gustaría recibir oración?», le preguntó, con la esperanza en el corazón. El viejo la miró con sorpresa, como si no hubiera escuchado esas palabras en mucho tiempo. Con un hilo de voz, respondió que sí. Así, rodeados por el clamor de la multitud y la música que pulsaba como un latido, María tomó su mano, su corazón latiendo rápido. Otros comenzaron a acercarse, y como un efecto dominó, la comunidad se unió a ella en oración. Las palabras que salían de sus labios no eran solo sonoras, eran un grito de unidad, cada oración elevándose como un incienso agradable a Dios. De repente, el ambiente vibró de nuevo. La luz comenzó a brillar con mayor intensidad, llenando a todos de un calor que los inducía a llorar, reír y celebrar al mismo tiempo. Don Pedro estaba ahora en el centro del grupo, guiando a todos hacia el altar, donde se veía un resplandor deslumbrante. «Preparemos nuestro corazón. Es el momento de recibir», exclamó con una voz que resonaba con autoridad, pero en medio de la alegría, María sintió un nudo en su estómago. Si algo bueno estaba por venir, debería haber un precio que pagar. La pregunta llegó a ella de la misma forma que antes: ¿estoy dispuesta a renunciar a mis temores para recibir lo que Dios ha prometido? Esa reflexión la llenó de inquietud, un dilema que le pesaba como una piedra. La música se detuvo de nuevo, y el aire volvió a temblar con la anticipación. Los corazones en la plaza palpitaban al unísono, mientras una voz suave proseguía: «El milagro se acerca, mis hijos. Pero deben estar listos». «¿Listos para qué?», pensó María. ¿Qué esperaba Dios de ella en este tiempo de transformación? Las respuestas a esas preguntas urgentes y profundas se agolpaban en su corazón, empujándola hacia un nuevo nivel de entrega. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Cómo se manifestaría aquel milagro prometido en medio de sus dudas y su fe? El tiempo seguía avanzando, y la respuesta estaba a solo un paso. El silencio era inmediato, y todo en la plaza parecía contener la respiración. María cerró los ojos, intentando encontrar ese lugar de confianza en su interior. «¿Qué significa estar lista, Señor?», oró en silencio, deseando una respuesta tangible. La inquietud era palpable, casi como una corriente eléctrica en el aire que prometía transformación. Entonces, de la multitud surgió una figura familiar. Era Sofía, una amiga de la infancia, con su inconfundible creatividad brillando a través de su sonrisa. Pero al acercarse, María notó que había lágrimas en sus ojos. «María», dijo con voz temblorosa, «he estado pasando por momentos muy difíciles. No sabía si podría estar aquí hoy, pero la fe me trajo». María sintió como su corazón se expandía. Sofía siempre había sido una hermana de fe. «Vamos a orar juntas», propuso María, y sin pensarlo, la abrazó fuertemente. Ambas se unieron en un momento donde el dolor se convirtió en una oferta de esperanza. Las palabras fluyeron como agua fresca, cada oración un bálsamo para el alma quebrantada. A su alrededor, las voces de otros comenzaron a elevarse a medida que el ambiente se cargaba de unción. Vieron a personas levantando sus manos, a otros llorando y algunos simplemente sonriendo. Era un momento fértil de fe en el que el cielo parecía irse acercando lentamente a la tierra. «Dios está aquí», murmuró María, sintiendo ese calor divino fluir por su cuerpo. Sofía asintió, su mirada fija en el altar resplandeciente donde la luz se intensificaba. En ese instante, un canto profundo estalló entre la congregación. Era un himno conocido, lleno de ese poder que te invade y te hace desear danzar. Los corazones eran uno solo, un ejército de creyentes dispuestos a recibir. Don Pedro, notando el mover del espíritu, tomó el micrófono nuevamente. Su voz era firme y llena de esperanza. «Hijos, en 3 días veremos cosas que nunca hemos imaginado.
Debemos despojarnos de nuestras dudas y permitir que el poder de Dios fluya en nuestras vidas. Cada palabra caía como gotas de lluvia sobre semillas secas, despertando un crecimiento incesante en el alma de quienes escuchaban. María sintió que la fe de la comunidad se entrelazaba con la suya, como hilos dorados formando un tapiz brillante. La preocupación que antes le pesaba ahora se transformaba en un susurro de confianza. Sí, puedo renunciar a mis miedos. Estoy lista. Proclamó en su interior. Sin embargo, aún había un desafío por enfrentar. Miró de nuevo a Sofía, y en su mirada, vio la incertidumbre. ¿Qué hay de ti también, amiga? ¿Cómo puedes hallar la fuerza para avanzar? Pensó. Un sonido profundo, como un tambor retumbante, comenzó a vibrar en el fondo de la plaza. Era inconfundible, el anuncio de algo potente, algo que iba más allá de sus expectativas. La luz del altar pareció extenderse, como un río, desgarrando las sombras a su paso. ¿Estaban realmente listas? ¿Qué tipo de milagro traerían esos 3 días? La pregunta se instaló en el aire, como algo aguardando ser revelado. ¿Será que los corazones de todos estén dispuestos a lo que Dios desee hacer? Se cuestionó María. La vibración de fe era fuerte, pero había lugar para la duda, un espacio que no podía ser ignorado. La música resurgió, y todos comenzaron a moverse. Una ola de energía se expandió entre ellos. Cada domingo es diferente, pero este parecía ser su último domingo en la espera del milagro. María no podía dejar de sentir que algo grande venía, algo que cambiaría todo. La atmósfera estaba cargada de expectación. ¿Qué vendría después? ¿Estaban todos listos para recibir lo que Dios tenía reservado para ellos, incluso si eso significaba enfrentar sus propios temores? El tiempo siguió su curso, y María se preparaba para lo que estaba por venir. El día prometido llegó, y el cielo se pintó con un azul profundo, casi celestial. La plaza estaba repleta, como un corazón latiendo con fuerza. María miró a su alrededor, sintiendo la vibrante energía de cada alma presente. Sabía que estaban al borde de algo extraordinario. Durante días, el pueblo había vivido en constante expectativa, con la fe como su guía. El reloj marcó la hora en que se había prometido la revelación, y los murmullos de emoción llenaron el aire. María, sintiendo la mano de Juanito en la suya, se acercó al altar junto con don Pedro. La luz del sol brillaba sobre ellos, como si Dios mismo estuviera sonriendo. Hermanos y hermanas, comenzó don Pedro con voz fuerte y clara, hoy será un día de sanación y revelación. Abramos nuestros corazones y preparemos nuestro espíritu, porque Dios tiene algo grande preparado para cada uno de nosotros. Los corazones latían como un tambor, intensificando la unción en el aire. Era un clamor de fe, una oración colectiva que se elevaba hacia el cielo. María cerró los ojos, sintiendo cada palabra atravesar su ser. Señor, aquí estoy. Estoy lista para lo que quieras hacer en mi vida, murmuró, y una sensación de paz la inundó. Y entonces, sucedió. Un viento fuerte sopló sobre la plaza, como una caricia del cielo, llevando consigo el peso de las dudas y las preocupaciones. La multitud contuvo la respiración. Un destello brilló sobre el altar, y todos sintieron una presencia tan poderosa que fue como un abrazo divino. La música comenzó a surgir en ritmos alegres, y la gente levantó sus manos hacia lo alto, dejando que la alegría los envolviera. Milagros vienen en camino. Gritó Juanito, su espíritu alegre resonando entre la multitud. En su inocencia, se convertía en un símbolo de aquella fe viviente que habían estado cultivando. María sintió que las lágrimas caían de sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de pura alegría. En aquel momento, sabía que todo lo que habían vivido había sido parte de un plan perfecto. La voz de don Pedro hizo eco nuevamente. Ahora, si alguno de ustedes ha estado luchando, si hay cargas que llevan en sus corazones, acérquense. Este es el momento de ser sanados, de ser liberados. Las personas comenzaron a avanzar, dejando atrás sus miedos. Por primera vez, sintiendo esa libertad que solo el amor de Dios puede otorgar, María vio cómo varios se acercaban, corazones abiertos, listos para recibir el abrazo divino. Sofía, su amiga, fue una de las primeras. Siento que Dios me llama a dejar ir mi angustia, dijo, y en el instante en que se entregó, un brillo de paz iluminó su rostro. Era un recuerdo de que todos estaban conectados, y que aunque cada uno enfrentara sus batallas, juntos eran invencibles. El tiempo parecía dilatarse, la música fluía y el ambiente estaba impregnado de celebración.
Las oraciones se entrelazaban, y el clamor de la comunidad ascendía como un incienso ante el trono de Dios. La lengua de fuego de la fe comenzó a moverse, tocando cada corazón presente. María, al ver la transformación que ocurría en la plaza, comprendió el verdadero milagro. No solo era la sanación de su hijo, ni el alivio del dolor en otros. Era más grande. Era la restauración de una comunidad. Era la fe resucitando. Sentía que su propia fe se fortalecía al ver cómo todos se unían en amor, abrazándose, llorando y riendo, y así, en medio de abrazos y alabanzas, el cielo se abrió verdaderamente. Cada corazón se sintió restaurado, cada historia de sufrimiento rebosaba de esperanza. La luz enfatizaba el cambio, y María se dio cuenta de que el propósito divino no solo se había manifestado en una sanación física, sino en el renacer de la fe colectiva. Mientras todo esto sucedía, las puertas del templo se abrirían para aquellos que no habían creído antes. El amor nunca falla. Era un amor que cura, que abraza, que transforma. María entendió que tenían que compartir este mensaje. No podían quedarse callados. Era el momento de llevar esta fe renovada más allá de las fronteras del pueblo. Este es solo el inicio, pensó María, con la mirada hacia el horizonte, vislumbrando la misión que se extendía ante ellos. Vamos a llevar la luz de Dios a aquellos que aún están en oscuridad. Juntos, continuaremos siendo instrumentos de sus milagros en cada rincón. El eco de sus pensamientos reverberó en su pecho, y con esa certeza, María levantó la voz para dirigir a su comunidad: ustedes son un faro de luz. Sigamos adelante. Este milagro debe compartirse. Dios tiene más milagros para todos, y hoy, aquí, hemos comenzado a recibirlos. La multitud estalló en un clamor de afirmación, y el eco de su esperanza llegó a los corazones de aquellos que aún dudaban. El milagro ya no era de un solo individuo, sino de toda una comunidad. María sintió que cada pieza encajaba en el rompecabezas de su vida. Había respondido a la pregunta de su corazón. No solo habían sanado, sino que el cambio que comenzaron había sido un paso hacia un destino divino. Era el momento de actuar. Era el tiempo de dar luz a la oscuridad. Con cada celebración, el mensaje se esparciría. La comunidad de María continuaría creciendo, extendiendo este fuego de fe en cada hogar, cada familia, cada historia que cruce su camino. La misión apenas comenzaba y así, la jornada de fe continuó, con la certeza de que la mano de Dios sostenía cada paso, y hasta el final, siempre habría esperanza que iluminaría el camino. Si has sido tocado por esta historia y la transformación divina que hemos compartido, ahora más que nunca necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal. No querrás perderte los testimonios inspiradores que vendrán. Deja un like ahora, porque cada me gusta alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más corazones en busca de fe y esperanza. Comenta abajo tus reacciones y testimonios sobre el final. Queremos escuchar cómo Dios ha trabajado en tu vida y por favor, compartiendo instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para hacer esto, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. Vamos juntos en este viaje de fe.